Una vez más, Señor, te damos gracias porque nos encontramos reunidos con este grupo de personas, Señor, que hoy sus oídos van a ser benditos porque van a poder escuchar tu palabra. En medio, Señor, de esta reunión es probable que hayan necesidades. Necesidades, Señor, que se esconden. Necesidades que muchas veces, Señor, no queremos reflejar. Pero en el nombre de Jesús, tú no puedes ser burlado y tú conoces, tú nos hiciste, Señor, y tú conoces cuál es nuestro estado. Y yo, Señor, traigo una súplica en esta tarde. Que nos libertes, que nos consueles, que nos ministres, Señor, a través de tu palabra. Que los corazones estén dispuestos a retener, Señor, lo que traemos. Y en el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta tarde por esta reunión. Toma las necesidades y peticiones que puedan traer, Señor, estos jóvenes y estas personas, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Démosle palmas al Señor, por favor. Yo no puedo darle palmas en este momento porque botaría la Biblia. En esta tarde vamos a tomar de la palabra de Dios unos pasajes reflexivos. Y quiero decirle que la vida de la iglesia, la vida de los apóstoles, se vio reflejada después de la muerte del Señor Jesucristo. Pero lo que hizo que cobrara vida y que cobrara más auge no fue la muerte, sino la resurrección. La resurrección de Cristo les dio a ellos el valor, les dio el ánimo para poder hablar de la palabra del Señor. No fue dinero, no fue por un propósito humano, sino por un propósito espiritual. Y ellos se tenían que enfrentar a muchas cosas que aún desconocían. Y entonces en el libro de los Hechos, que son los Hechos apostólicos, es cuando empieza el fundamento de la iglesia de Cristo, porque hasta este momento no había. Nosotros estábamos alejados de Dios, separados de Dios, porque este propósito era para los judíos. Pero como los judíos, cuando Él vino, no lo recibieron. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Pero a todo aquel que le recibió, dice, le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Estos no son engendrados por carne, estos no son engendrados por una voluntad humana, sino son engendrados por el Espíritu de Dios. Y entonces, aquellos hombres, como los apóstoles que conocemos, tuvieron que tener un impacto de Dios en sus vidas. Y es más, un Dios tan grande que muchas veces le concede peticiones a los hombres que no tendría por qué ser así. Se les manifestó de diferentes formas y de diferentes maneras y en diferentes ocasiones durante 40 días para dándoles muestras y pruebas convincentes que Él era el que había muerto, pero que al tercer día nosotros conocemos que había resucitado. Amén. Y eso cambió la vida de aquellas personas. Cristo sigue haciendo ese trabajo y cambiando la vida de las personas. El único que puede cambiar su vida se llama Jesucristo. Amén. Amén. Mire, usted es bueno que se prepare, que estudie, que hable, que se prepara estudiando idiomas en la universidad, en la escuela, lo que usted quiera. Pero el único que va a poder cambiar su vida se llama Jesucristo. Amén. Ninguna religión le va a cambiar su vida. Al contrario, nos van a poner cargas que muchas veces, porque está aquí la palabra, cargas que muchas veces dijeron ellos, ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Por eso es que hablamos de que en Cristo hay libertad. ¿Sí? Usted de repente tiene una mascota y la tiene encerrada o la saca con cadena, pero un día se descuida. ¿Qué hace su mascotita? Un perrito sale corriendo por todas las calles y con el peligro de ser arrollado. Pero en Cristo tenemos nosotros una libertad. Aleluya. El Señor nos ha hecho verdaderamente libres. Amén.
¿Y por qué digo verdaderamente libres? Porque muchas veces nosotros éramos presa de la mentira. Y no voy a preguntar ¿cuántos mienten? ¿O cuántos mentimos? Porque todos mentimos. Y a veces uno dice, no, es una mentirita chiquita. Y le ponemos hasta color blanca. Póngale el color. Pero la palabra dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, porque Dios es veraz, Dios es la verdad. Por eso dijo Él, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y aquellos discípulos, si usted no tiene un encuentro con el Señor, usted necesita tener un encuentro con Cristo. Es una necesidad, porque el único que puede cambiar su vida se llama Jesucristo. Amén. Yo no sé si aquí hay personas que están casadas, hombres o mujeres. Y el matrimonio es algo tan diferente a lo que uno piensa. Es distinto a lo que uno piensa. Porque uno dice, bueno, yo me voy a casar porque, digamos, ahora yo voy a necesitar la ayuda de alguna mujer de las que están aquí. ¿Por qué una mujer piensa, quiere, desea, anhela casarse? Díganme ustedes lo que ustedes piensan. Me van a ayudar bastante. ¿Alguien? ¿O un hombre? Porque el género es igual. El género humano es igual. Entonces, tanto el hombre, tanto como la mujer, no es cierto que uno muchas veces piensa. Las películas han infundado mucho en nuestras vidas. Y la última parte, se casan después de tantas luchas, después de pasar de tantas situaciones, se casan, se van en un carro y van diciendo adiós, y uno dice, se forma esa idea, dice, son felices. Pero es todo distinto, es todo diferente. Y por eso el único que puede cambiar la vida del ser humano, porque una vez ya se los dije, a veces nosotros nos casamos porque queremos ser felices. Me voy a ir de mi casa este hombre, pero usted no sabe que con este le va a ir peor. Sí, yo he conocido señoritas, he conocido mujeres que se han casado con un individuo borracho. Es que cuando se case conmigo va a cambiar, se pone peor. Y la mujer también. Porque el único que puede cambiar la vida del ser humano se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Porque en otras ocasiones yo le he dicho que la propuesta, por ejemplo, del matrimonio, según lo que marca aquí la palabra del Señor, es que el hombre venga, y cuando hablo del hombre, estoy hablando de la mujer también. La propuesta, el reto, por ejemplo, es que usted tenga la capacidad de hacer a otra persona feliz. Esa es la propuesta del Señor, pues, ¿verdad? Le voy a hacer al hombre, le voy a hacer una mujer para que le corresponda. Dijo, porque como lo miro de triste, sería bueno que pelearan un poco. No dice así la palabra del Señor. Y entonces, viendo todas estas cosas, resulta que los discípulos del Señor, porque salieron huyendo. Si usted no tiene este impacto de Dios en su vida, usted va a tomar el evangelio como ir al cine, como ir al circo, como ir a un espectáculo que va uno de vez en cuando y se ríe, pero no pasó nada. Por eso es que en el evangelio usted tiene que tener un encuentro personal con el que cambia, y el que cambia se llama Jesucristo. Amén. No nos espantemos, no nos admiremos que los predicadores tuvimos una vida pasada que vergüenza nos da hablar de ella. Pero de vez en cuando tenemos que hablar de esas verdades para que la gente sepa
lo que nosotros fuimos, pero para que se dé cuenta que hay alguien que puede cambiar a estas personas, y Él se llama Jesucristo. Amén. Y dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y su poder no se ha detenido. Amén. Hace algunos años atrás, 30, 40 años, el evangelio lo miraban despectivamente porque decía que el evangelio era para los ignorantes, y de cierta manera tenían razón. El evangelio es para el que ignora las verdades de Dios. El evangelio es para el que ignora que puede haber una vida distinta para él. El evangelio es para el que ignora que después de la muerte hay otra vida. Una vida de gozo, una vida placentera o una vida de sufrimiento. Pero ¿quién es el que decide? El que decide es usted. Y hoy se podrá reír del predicador, de lo que digo, y seguir su misma vida. Pero la propuesta es del Señor, que le dice a usted: yo puedo cambiar tu vida. Aleluya. Yo te puedo dar la fortaleza que tú no tienes, para que no te avergüences del evangelio. Cuando hay gente que te va a señalar y que se va a burlar, pero Pablo dice aquí en la palabra: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder maravilloso de Dios. Y entonces sufrimos, nos enfermamos. Durante el periodo que no pude estar con ustedes, que no había traído a mi memoria, sino hasta en este momento que hermano Rudy lo dijo. Este tiempo de la última vez que estuve aquí con ustedes, a mí me dio un cáncer aquí. Y me tuvieron que tratar durante 30 días con lo que tratan el cáncer, con quimioterapia, con radioterapia. Se le queman a uno sus órganos, no puede comer, no puede dormir. Es una vida totalmente diferente. Pero mi confianza no estaba en aquellas sesiones que me estaban haciendo, sino que mi confianza estaba en el Señor. Aleluya. Y aquí estamos. Y no me estoy quejando, sino ahora puedo yo decir que Cristo no solamente salva, sino que Cristo también sana. Amén. Aleluya. Sana. Sí, Señor. Tiene poder. Te Amén. puede sacar de donde estás. Amén. Por eso Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder maravilloso de Dios. Así es. Aleluya. No nos miren la ropa, no nos miren el aspecto. Pero nosotros debíamos de estar muertos hace mucho tiempo. Amén. Y por eso es que hablamos de este poder maravilloso de Dios que nos ha sostenido. Amén. Y los discípulos tuvieron un impacto con el Señor, porque después de la muerte de Cristo, del sufrimiento en la cruz del Calvario, todos se dispersaron. Y vino el Señor buenamente, bondadosamente, los fue a buscar. Así como vino en esta tarde a buscarlo a usted. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que oiga la palabra del Señor, porque por el oír viene la fe. Amén. Aleluya. Y entonces Dios buscando al hombre. Esta tarde lo ha venido a buscar a usted porque lo ama. Amén. Esta tarde lo ha venido a buscar a usted porque tal vez usted tiene un conflicto y tiene un problema, y Dios quiere fortalecerlo para sacarle de ese problema. Y cuando le pregunten: ¿y cómo lo hiciste? Dios lo hizo. Aleluya. Y entonces así estaban cuando el Señor se les presentó con muchas pruebas convincentes, indubitables, dice. Se les presentó a 2, se les presentó a los 12, se les presentó a más de 500 en una oportunidad diferente, porque la muerte no lo pudo retener. Y entonces los discípulos, llenos de aquel convencimiento, de aquel amor que tenían al Señor, empezaron a predicar la palabra de Dios. Aleluya. No fueron a un seminario, no fueron a una escuela teológica, sino de qué hablaban, de las experiencias que habían tenido con el Cristo de la gloria. Por eso yo en esta tarde puedo decirle que Cristo salva. Amén. Y que Cristo sana. Amén. Y que Cristo tiene poder. Puede ayudarle a ustedes para una nueva vida. ¿Cuánta gente he abordado y me dice: no, usted, es que yo no puedo cambiar? Por eso, para los que no podemos cambiar,
es el Evangelio. Amén. Hasta nuestros padres se pueden cansar de nosotros, tu esposa, tu esposo se puede cansar de ti y te dice, mira, mucho te quiero, pero no cambias. Sos un mentiroso, sos una mentirosa, me estás engañando, mejor vete. Pero el Señor no es así. El Señor ha venido a buscar a los necesitados. Dígame, ¿a quién le cae bien un necesitado? Si un necesitado siempre le va a estar pidiendo. Si un necesitado siempre va a decir, mira, ayúdame, mira, préstame, mira, hazme este favor, mira al otro. ¿Verdad que lo cansan a uno? Pero Cristo no se cansa. Aleluya. Por eso es que Él viene por los necesitados. Y cuando nosotros nos damos cuenta que Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, porque la necesidad más grande que nosotros tenemos, yo creí que era el dinero, yo creí que era la ropa, no, la necesidad más grande que yo tenía era el amor. Porque uno quiere sentirse y ser amado, pero a veces uno no es recíproco porque no conoce, no tiene nada de eso. Y entonces viene Cristo, porque Cristo Jesús es el amor encarnado. Aleluya. Dios el Padre es el amor y Cristo Jesús es el amor encarnado. Y todo aquel que le recibe a Él va a empezar a tener un amor diferente. Y por eso dice aquí la palabra, dice en el capítulo 3 del libro de los Hechos, dice que cierto día Pedro y Juan subían al templo, encontraron devoción. Usted sabe que Pedro era un hombre trabajador, empezaba de madrugada y ya en la tardecita, como era pescador, pues se iba a reposar. No tenía tiempo de buscar a Dios. Pero un día se le presentó Cristo. Le cambió el oficio, le cambió sus pensamientos. Y qué lindo, porque no solamente nos cambia el oficio y nuestros pensamientos, sino que Cristo tiene la potestad de cambiarnos la vida. Amén. Aleluya. Y usted lo que necesita, mi estimada amiga, amigo, es un cambio de vida. Aleluya. Usted no necesita cambio de trabajo, usted no necesita cambio de vecindario, usted no necesita cambiarse de país. Usted necesita a Cristo. Amén. El único que puede cambiar su vida se llama Jesucristo. Así es. Y entonces dice que cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena. Esto era como las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde como que es la hora del sueño, ¿verdad? Se relaja un poco el cuerpo, entra cierta pesadez. Mas sin embargo a esta hora, mire, ellos iban a buscar tener comunión con el Señor, porque el Señor les dio un lugar de comunión, y ese lugar de comunión era el templo. Después de la resurrección, naturalmente, estaban más unidos que nunca, y estos subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y dice la palabra que cuando ellos subían al templo, se ha dado cuenta que en los templos hay muchos mendigos, cristianos, no cristianos. Siempre por ahí cerca hay un hombre, una mujer, algunas personas viviendo de la mendicidad, pidiendo limosna, pidiéndole a las personas. Y aquí no era la excepción, porque dice la palabra que había un hombre cojo desde su nacimiento. Oiga, este hombre dice, preste atención, era cojo desde su nacimiento. Como que ya estaba cojo en el vientre de su madre. ¿Qué cosas pueden pasar en el vientre de nuestra madre? Y son cosas que muchas veces marcan nuestra vida. Tal vez dentro de nosotros, hermanos, amigos, nos recibieron con gusto, pero es probable que usted pueda ser hijo o hija de una madre soltera, que su concepción y que su nacimiento no fue un día de algarabía, sino fue un día pesado, sin papá, sin trabajo, con una criatura. La familia se le vino encima. Tal vez estaba estudiando, tal vez no tenía experiencia en trabajar, y ahora con una criatura
mucho menos. Y entonces este hombre, en el vientre de su madre, se empezó a gestar este hombre, que dice que era cojo desde su nacimiento, dice aquí, mira, cojo desde su nacimiento. O sea, cuando habla así la palabra, dice que esto ocurrió en el vientre de su madre. Y a esto me quiero referir en esta tarde. ¿Qué habrá ocurrido en el vientre de nuestra madre? Por ejemplo, yo tuve un padre, sí, pero de las cosas que yo recuerdo, que llegaba poco a la casa, que siempre se mantenía trabajando, pues era lo que él decía. Y la que me crió a mí fue mi madre, como a muchos. Y este hombre dentro del vientre de su madre dice que estaba cojo. Ya era un lisiado, un bueno para nada, uno que iba a ser imposible. Pero la familia, muy astuta, ¿sabe qué era lo que hacía la familia? Lo llevaban, tal vez lo llevaban cargado, porque era cojo desde su nacimiento, sus piernas enjutadas, y lo ponían ahí cerquita de la puerta del templo. ¿Para qué? Para que pidiera. Y de ahí podía vivir casi toda la familia, de la mendicidad de este hombre. Lo ponían diariamente a la puerta del templo, que esa puerta se llamaba La Hermosa. Lo único feo que había en esa puerta de La Hermosa era él. Era este hombre. Oiga, qué sufrimiento. Qué sufrimiento. Quizá, sin lugar a equivocarme, nosotros fuimos niños. Por ejemplo, hoy uno a sus niños, a sus nietos, ay, quieren los juguetes de McDonald's, como sea le compra uno. Pero nosotros no conocimos eso. Para nosotros eso es una novedad. Esas tiendas de comida rápida no había. Y tal vez teníamos un montón de hermanos que nuestra madre tenía que sostener. Y uno era de un padre, y otro era de otro padre, y otro era de otro padre. Y eso muchas veces nos trajo a nosotros sufrimiento y nos trajo amargura, porque tal vez algunos de ustedes tuvieron que trabajar muy temprano, aunque la mayoría de aquí ustedes son jóvenes. Y entonces ahí estaba este hombre. Lo llevaban y lo ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa. ¿Para qué? Para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Pero un día, como todos, como este sábado, Cristo Jesús iba a cambiar la vida de este hombre. Aleluya. De que ya no tenía esperanza. ¿Cómo podía ser la vida de este hombre pedigüeño? No podía trabajar, no podía jugar fútbol, no podía ser un atleta, no podía correr con los demás niños. Ahora era tal vez un muchacho amargado. Y entonces dice acá, miren, ahí estaba, en el templo. Y cuando entraba Pedro y Juan, que iban a entrar al templo de La Hermosa, les pidió limosna. Y todavía aquellos se registraron. Pero ese día se les olvidó sacar dinero y no sacaron dinero. Y se registraron para darle. Pero ellos no encontraron nada. Y entonces Pedro, juntamente con Juan, poniendo su vista detenidamente en ellos, dice la palabra, le dijeron, míranos. Y aquel volteó a ver y dijo en su pensamiento, saber cuánto me van a dar. Porque a veces lo miran bien arregladito a uno, pero solo por fuera, ¿va? Porque a veces no carga uno ni siquiera para la camioneta. Yo me recuerdo, hace mucho tiempo, tendría unos 18 años, yo era un deportista. Y ese día, no sé qué pasó,
pero no llevaba para la camioneta. Y yo vivía en la 1 de Julio y me di cuenta ahí por la San Juan, porque bondadosamente me traía otro en un pick-up y ahí me bajaba y ahí tenía que tomar yo camioneta. Y entonces cuando me registré, no tenía. Y había otro que iba conmigo, que ese estaba peor que yo. Tampoco tenía. Y entonces me recuerdo yo, que ahora qué hago, dije yo. Y empecé a verle la cara a la gente y algunos muy bravos, ese no me va a dar, decía yo. Y me le acerqué a un policía. Y los policías tienen fama de que muerden, va, dije, de repente me muerde. No, pero no son chuchos. Y le pedí a ese policía, le conté, fíjese que yo juego en tal equipo, le dije yo, no sé si me sacaron el dinero, no sé qué pasó, pero no tengo ni para la camioneta. Y la camioneta costaba 5 centavos. Y ese policía era de los buenos, no era de los malos, ¿va? Me dio 5 centavos. Y yo me fui para mi casa, porque me dio para la camioneta. Pero le digo esto porque a veces a uno le cuesta pedir. Pero ya cuando se pierde la vergüenza, ya pide uno hasta de más, y hasta la gente le tiene, ahí viene aquel, dice, mejor me escondo, ¿verdad? Porque saber qué me va a contar ahora para sacarme algo. Y entonces Pedro cuando vio a aquellos dos muchachones que entraban con corbatas y con saco y iban a entrar, no, a ese tiempo usaban túnicas, ¿no? Iban a entrar al templo y él los vio que iban aquellos dos jóvenes elegantes, dijo, estos me van a dar. Y les pidió limosna, dice, como solía hacerlo. Pero Pedro, juntamente con Juan, fijando su vista, me imagino que se registraron, vos Juan, sacate una monedita ahí. No cargo, le dijo. Ni yo tampoco. Y entonces, ¿qué hacemos con este? Entonces dijo, fijando su vista en él, le dijeron, míranos. Y aquel se les quedó viendo. No así como en otro templo, ¿verdad? Que ponían dos mendigos, dos necesitados, uno en un lado y en el otro, y en el otro, y viene uno y le dijo, mira, toma para una tu camisa. Y el otro, vos, ¿cuánto te dio? Ese desgraciado me dio un botón. Un botón. Pero Pedro y Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos, te vamos a dar algo que nadie te ha dado. Te vamos a dar algo del cielo. Aleluya. Te vamos a dar algo que te va a hacer para siempre. Y él le dijo, míranos atentamente. Y él esperando recibir algo de ellos. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Aleluya. No tengo oro ni plata, tengo algo más grande para ti. Tengo algo que vas a estar agradecido toda la vida. Y aquel esperaba saber cuánto económicamente. Y Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina. Levántate y anda, dice. Y entonces lo tomaron con la mano derecha, lo levantó al instante y sus pies y sus tobillos cobraron fuerza por primera vez. Aleluya. Gloria a Dios. Estaba recibiendo algo, no de ellos, sino algo de parte de Dios. Aleluya. Y tomándolo de la mano, lo tomaron de la mano, dice aquí la palabra, lo levantó y al instante sus pies, sus tobillos cobraron fuerza. Y se levantó aquel hombre. Aquel hombre nunca había entrado en el templo. Siempre se quedaba a la puerta. Siempre se quedaba a la orilla. Siempre se quedaba mendigando. Siempre se quedaba esperando un favor de los hombres. Pero Dios en Cristo Jesús iba a cambiar su vida usando como instrumento a estos hombres. Aleluya. Él no sabía cuál era la liturgia y se metió al templo con ellos. Y por primera vez aquel hombre con tanta gratitud, ¿sabe qué hacía?
Brincaba, nadie había Aleluya. brincado ahí en el templo, pero este estaba estrenando pies, estaba estrenando tobillos, estaba dándole gloria, estaba dándole honra al Dios del cielo. Había ocurrido un milagro, dice la palabra acá, porque todo el pueblo de un salto, dice, se puso en pie y caminaba y entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando el nombre del Señor. Y tal vez Pedro le decía, no, vos aquí no se salta. Sí, pero es que yo estoy estrenando tobillos, yo estoy estrenando pies. No podemos callar, no podemos dejar de decir lo que Cristo Jesús ha hecho con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que entró. Los que estaban en el templo estaban asustados. En el templo, mucha reverencia. Tanta reverencia que hasta se duerme la gente. Pero este que estaba agradecido con Dios entró gritando, entró alabando, estaba estrenando vida, estaba estrenando pies, estaba estrenando tobillos, no podía dejar de glorificar el nombre del Señor. Ya se imagina que el hombre perdió la vergüenza, perdió la compostura y decía, Dios, Cristo me salvó, Cristo me sanó, ahora puedo brincar, ahora puedo saltar, ahora puedo glorificar el nombre del Señor. Dice que entró saltando, alabando el nombre de Dios. Mire, y todo el pueblo lo vio. Dos cosas vio todo el pueblo: andar y alabar a Dios. Cuando usted viene a Cristo, la gente nota que algo pasó con usted. Usted es diferente. Hasta su forma de hablar lo delata. Usted es distinto. ¿Por qué? Porque el único que puede cambiar su vida se llama Jesucristo. Amén, amén. Mire, si usted me pregunta si fui a algún seminario, si fui a algún monasterio, si fui a algún lado, no fui. A los lugares que sí puedo decirle que fui, fue a los bares, a las cantinas, a los restaurantes, ahí sí estuve. Pero Cristo Jesús no me sacó de un seminario. Me sacó de una vida disoluta y perdida. Y por eso es que no me avergüenzo del Evangelio, como dijo Pablo, porque el Evangelio para mí es el poder de Dios. Amén, ¿Por qué? aleluya. No porque el Señor me haya sanado. Lo más grande no es que me sane, porque sano o enfermo me voy a morir. Lo que Cristo hizo conmigo es que me salvó. Aleluya. Entonces no le tengo miedo ni a las enfermedades ni a la muerte, porque yo sé para dónde voy. Aleluya. Porque el Señor no miente. Amén. Y eso es la pretensión que tenemos para usted. Que Cristo lo rescate, que Cristo lo salve, que Cristo le muestre a usted el camino de una nueva vida, de una novedad de vida. De esto no hay en el mundo. En el mundo hay muchas cosas, menos la novedad de vida. Esa novedad de vida solamente viene de parte de Cristo Jesús. Aleluya. Dele palmas al Señor. Cierre sus ojos.